Los pilotos japoneses miran al cielo y no entienden lo que ven. Esos cazas enemigos suben casi como sus queridos ceros. En la radio, una frase queda grabada para siempre. Ese día, sobre el Pacífico, nace un nuevo cazador, el F-6F Hellcat. Pero en los años de la Segunda Guerra Mundial, ese cielo y ese mar se vuelven un campo de batalla. Portaaviones, destructores, submarinos y sobre todo, aviones. Cazas pequeños, rápidos, que deciden en segundos quién vive y quién no. Al inicio de la guerra en el Pacífico, un avión domina los combates aéreos, el Mitsubishi A6M-0. Para los pilotos japoneses, el Zero no es solo un avión, es orgullo nacional. Un caza ligero, muy maniobrable, capaz de girar y trepar con una facilidad que sorprende a los pilotos estadounidenses. En los primeros meses, los pilotos de la Marina de Estados Unidos descubren que enfrentarse a un Zero es casi como entrar en una trampa. El Zero es rápido, gira muy cerrado y en manos de pilotos entrenados se vuelve letal. Muchos cazas estadounidenses de los primeros años no pueden igualar esas maniobras. Los informes de los pilotos norteamericanos no son nada alentadores. Hablan de un enemigo que parece poder hacer lo que quiere en el aire. Muchos regresan a sus portaaviones con agujeros en las alas, en el fuselaje, en el alma, y con compañeros que no regresan. Mientras tanto, en Japón, los mandos de la aviación naval están seguros de su ventaja. Sus pilotos llevan años entrenando. Muchos combatieron antes en China, tienen experiencia real, vuelan con confianza, casi con aire de invencibles. Para ellos, ver un caza estadounidense significa muchas veces una nueva oportunidad para sumar victorias. Pero poco a poco, las cosas empiezan a cambiar. Los ingenieros estadounidenses estudian los restos de Zeros que se estrellan o son capturados. Analizan cada pieza, el peso, las alas, el motor, la estructura. Ven dónde brilla el Zero y dónde sufre. Ven que es muy ágil, sí, pero también descubren sus puntos débiles, la falta de blindaje, la poca protección en los tanques de combustible, la fragilidad cuando recibe fuego enemigo. En Estados Unidos entienden algo importante. No necesitan copiar al Zero, necesitan superarlo a su manera. Un avión más resistente, con más potencia, capaz de soportar daño y seguir peleando. Un caza que pueda subir rápido, picar con fuerza, disparar con armas pesadas y sobre todo, que proteja al piloto. En ese contexto, nace el F-6 Hellcat. El Hellcat es un caza naval grande, sólido, con un poderoso motor radial. Su aspecto impone, no es ligero como un Zero, sino robusto, fuerte. Lleva un blindaje que protege al piloto, tanques de combustible autosellantes y un armamento pesado con ametralladoras que pueden destrozar un avión enemigo en pocos segundos, si los disparos aciertan. Pero un buen avión no basta. También se necesita una nueva forma de volar y de pelear. Los instructores estadounidenses empiezan a enseñar tácticas especiales contra el Zero. En lugar de intentar girar y hacer las mismas maniobras, entrenan a los pilotos del Hellcat para usar otras ventajas, subir en ángulo pronunciado, atacar desde arriba, usar la velocidad para entrar y salir del combate sin quedarse en un giro interminable donde el Zero es más fuerte. Se forma una idea clara. El combate no se gana copiando al enemigo, sino explotando las propias fortalezas y las debilidades del contrario. Mientras esto ocurre, en los hangares, en las fábricas y en los centros de entrenamiento, en el Pacífico los pilotos japoneses siguen volando confiados. Muchos todavía no saben que en poco tiempo se van a encontrar con algo nuevo. Un avión que al principio no reconocen. Un avión que no se comporta como los cazas estadounidenses que conocen. En los portaaviones norteamericanos, los primeros Hellcat empiezan a ocupar cubierta. Sus alas plegables se alinean con disciplina. Los mecánicos revisan motores. Los pilotos se familiarizan con los mandos. Hay una mezcla de curiosidad y esperanza. Llevan tiempo sufriendo ante el Zero, ahora tienen algo nuevo entre manos. El Hellcat no es perfecto, es pesado, no gira tan cerrado. Los pilotos deben aprender a confiar en su capacidad de trepada, en su velocidad de picado, en su capacidad para aguantar impactos. Pero una vez que entienden cómo usarlo, el Hellcat se convierte en una herramienta terrible para el enemigo.
Llega el día del primer encuentro real entre este nuevo caza y los veteranos pilotos del Zero. No se trata de un simple entrenamiento, es combate real, con fuego real, sobre el mar, con portaaviones y barcos bajo las nubes. Los radares detectan contactos lejanos, alarmas suenan a bordo, se dan órdenes breves. En cubierta, los Hellcats se ponen en posición de despegue. Los motores rugen, la vibración se siente en la estructura metálica del portaaviones, señales con las manos, vuelta final de revisión y uno a uno los cazas salen disparados desde la cubierta, impulsados por el viento y la potencia del motor. El cielo del Pacífico se llena de estelas. Los pilotos suben, buscan altura, se colocan en formación. Saben que ahí arriba les espera el enemigo. Al otro lado, los Zeros también se acercan. Los pilotos japoneses ven puntos lejanos que se hacen cada vez más grandes. Esperan los mismos cazas estadounidenses de siempre, fáciles de forzar a girar, fáciles de llevar a su terreno. Pero esta vez algo es distinto. Cuando se produce el primer cruce, el primer vistazo cercano, uno de los bandos entiende que el juego ha cambiado. Los japoneses ven cazas más sólidos, que no caen tan rápido bajo el fuego. Ven maniobras diferentes, ataques desde ángulos que no esperaban. En medio del ruido de motores y disparos, los pilotos necesitan hablar entre ellos. La radio, en esos minutos, se llena de mensajes cortos, tensos, urgentes. Y en ese caos organizado surge una frase que quedará para siempre. Esos cazas americanos suben como nuestros Zeros. Es una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Para un piloto japonés, decir que otro avión sube como un Zero es admitir que el rival ha alcanzado el nivel de su joya de la aviación. Esa frase corre por el canal de radio y marca un antes y un después. Ya no están luchando contra los mismos cazas torpes y frágiles del inicio de la guerra. Están cara a cara con un nuevo enemigo. El Hellcat ha llegado al combate real, y los japoneses lo notan desde el primer minuto. La radio crepita en la cabina del Zero, el piloto respira con fuerza, sus manos sudan sobre la palanca de mando, mira hacia arriba y ve algo que no encaja con lo que conocía, un caza estadounidense que trepa, aguanta, no se queda atrás. En ese momento, casi sin pensarlo, suelta la frase: suben como nuestros Zeros, suben como nuestros Zeros, el primer choque real. El combate ya está en marcha. Los Hellcats y los Zeros se cruzan una y otra vez en el cielo del Pacífico. No hay música épica, no hay cámara lenta, solo ruido de motores, ráfagas de ametralladora y pequeñas siluetas que a gran altura deciden el destino de barcos, tripulaciones y misiones enteras. El piloto japonés que habla por radio no es un novato. Lleva tiempo volando sobre el mar, ha derribado cazas enemigos, ha vuelto a su base muchas noches con el tanque casi vacío y las alas llenas de agujeros. Está acostumbrado a ver aviones estadounidenses caer en llamas después de un giro mal calculado. En el combate con el Hellcat, intenta hacer lo mismo de siempre: obligar al rival a girar, llevarlo a una pelea cerrada, a un baile, donde el Zero suele ganar. Pero el Hellcat no entra al juego, no se queda en un giro eterno. En lugar de eso, sube en ángulo, aprovecha su motor, usa la gravedad a su favor. El piloto japonés lo sigue con la vista, ve cómo ese caza pesado que esperaba lento y torpe gana altura con una fuerza que no encaja con su idea del enemigo. No es un gesto aislado, se repite en varios frentes del combate. Hellcats que trepan, que aguantan los ataques, que soportan impactos y siguen volando. En la radio, alguien dice sorprendido: esos cazas americanos suben como nuestros Zeros. No es solo una frase técnica, es casi una confesión. El Zero era el orgullo del aire japonés. Comparar un caza enemigo con el Zero significa que el rival ha alcanzado ese nivel de respeto. Para muchos, es la primera señal clara de que el dominio aéreo japonés ya no es intocable. Mientras tanto, dentro de las cabinas de los Hellcat, la historia se ve distinta, pero igual de intensa. Los pilotos estadounidenses sienten el peso de la responsabilidad. Muchos perdieron amigos en los primeros años de la guerra. Conocen historias de ataques sorpresivos, de barcos hundidos, de escuadrones enteros que no volvieron. Llevan todo eso en la cabeza cuando toman los mandos del Hellcat. Ahora, sin embargo, sienten algo nuevo: confianza. El Hellcat responde, trepa con fuerza, pica con decisión, puede entrar a un combate, recibir impacto
y aún así tener una oportunidad de salir vivo. Eso no es un detalle menor. En la mente de un piloto, saber que su avión aguanta un poco más puede marcar la diferencia entre arriesgar o rendirse. En este primer choque, se ven claramente las dos formas de pelear. El Zero, ligero, ágil, acostumbrado a girar y a cazar desde la maniobra fina. El Hellcat, más pesado, más protegido, que prefiere atacar desde arriba, usar la energía, hacer pasadas rápidas de ataque y escapar hacia la altura. Los pilotos estadounidenses aplican tácticas que ya se estaban desarrollando desde antes. Ataques en picado, formaciones donde un caza cubre al otro, evitar girar a baja velocidad contra el Zero, disparar y no quedarse mucho tiempo en la mira del enemigo. Los japoneses, en cambio, se encuentran con un problema nuevo. El Zero fue diseñado para la ofensiva, para dominar el cielo en los primeros años de la guerra, pero con el paso del tiempo y sin tantas mejoras profundas, se va quedando atrás frente a aviones como el Hellcat. Además, el adiestramiento japonés empieza a sufrir. Los pilotos más veteranos han caído en combate y muchos nuevos no tienen la misma experiencia. Así que en este primer choque, no solo se enfrenta avión contra avión, se enfrenta también experiencia contra desgaste, táctica nueva contra técnica tradicional, industria en ascenso contra recursos que ya no se pueden reemplazar con la misma facilidad. La frase "suben como nuestros ceros" se clava como una señal de alarma. En los buques japoneses, los informes de combate empiezan a mostrar algo distinto. Los cazas enemigos ya no son presas fáciles. Hay más resistencia, más pérdidas propias, más misiones donde los objetivos no se cumplen como antes. Los mandos tienen que aceptar una realidad incómoda. Estados Unidos no solo está produciendo más aviones, también está produciendo mejores aviones. Del lado estadounidense, el impacto de estos primeros combates con el Hellcat es enorme. Los resultados en derribos y misiones cumplidas empiezan a reflejar un cambio de tendencia. Los pilotos regresan contando que el Hellcat aguanta, que los ceros ya no mandan siempre en los giros, que la sensación de inferioridad segura se ha roto. En los portaaviones, las charlas entre pilotos cambian de tono. Siguen siendo conscientes del peligro, pero ya no ven al Zero como un monstruo imbatible. Lo ven como un rival fuerte, pero al que se puede enfrentar en igualdad o superioridad si se usa bien el Hellcat. Ese cambio psicológico es clave. Un piloto que confía en su avión, en su entrenamiento y en sus tácticas entra al combate con otra actitud. No se trata de ser imprudente, se trata de creer que tiene opciones reales de ganar. La frase japonesa también tiene otro peso: muestra respeto. En la guerra, reconocer las capacidades del enemigo no es un gesto de debilidad, es una señal de que se entiende la realidad del campo de batalla. Los pilotos japoneses, en medio de la tensión, ven algo que los obliga a aceptar esa verdad. El enemigo ha cerrado la brecha y en algunos aspectos la ha superado. El Hellcat no solo es un caza más. Con el tiempo, se convertirá en uno de los aviones con más derribos en la historia de la aviación naval. Pero en este primer choque, todavía está ganándose su lugar. Cada maniobra, cada subida, cada ráfaga cuenta. En el aire, los cruces se repiten. Un Zero intenta ponerse a la cola de un Hellcat, pero este pica hacia abajo, gana velocidad y luego sube, usando la inercia. El Zero intenta seguirlo, pero su motor y su estructura no le dan la misma respuesta. Pierde posición, se expone. Un segundo Hellcat que venía en cobertura entra en acción, dispara desde un ángulo que el japonés no esperaba. Unos segundos de fuego, humo negro, una estela que cae hacia el mar. En otro punto del combate, un Hellcat recibe impactos en el ala. El piloto siente el temblor, los golpes, el ruido metálico. En otro avión, esto podría significar el fin, pero el Hellcat aguanta. El piloto se aferra a los mandos, corrige, se mantiene en vuelo, logra salir del fuego cruzado, se reagrupa con su escuadrilla y vuelve para apoyar a sus compañeros. En cada una de esas escenas se va escribiendo la verdadera historia detrás de esa frase de radio. No es solo una reacción de sorpresa, es el resumen de todo un cambio tecnológico, táctico y humano.
Los combates de este tipo se repetirán a lo largo de la guerra en el Pacífico. Portaaviones contra portaaviones, escuadrones enteros lanzados al cielo una y otra vez. Pero ese primer momento, esa primera vez que un piloto japonés ve a los Hellcat trepar con una fuerza parecida a la de sus propios Zeros, es especial. Es el instante en que el mito del dominio total del Zero empieza a romperse. Y mientras ese cambio sucede en el aire, en la superficie del mar, los buques observan las trazas en el radar, las columnas de humo a lo lejos, los puntos que suben y bajan. Los oficiales miran al cielo intentando descifrar qué está pasando ahí arriba. No lo oyen, pero esa frase ya se ha pronunciado, y su eco va a acompañar al resto de la guerra. En esta parte del relato, el choque no es solo de aviones, es un choque de eras. Lo viejo y lo nuevo se golpean en segundos de combate. La pregunta ahora es, ¿qué significa ese cambio para el resto de la campaña en el Pacífico? El eco de esa frase sigue flotando en el aire. Suben como nuestros Zeros. Los motores se alejan, algunos aviones no regresan, y el mar recibe en silencio los restos del combate. Lo que ocurrió en ese cielo no fue una simple escaramuza, fue el aviso de que algo profundo estaba cambiando en la guerra. El día que el cielo cambió, el legado del Hellcat. Cuando termina ese primer choque entre el F-6F Hellcat y los Zeros japoneses, nadie tiene todavía una estadística clara en la mano. No hay un rótulo invisible que diga, a partir de aquí, todo cambió. Pero con el tiempo, los informes, las cifras y las historias de los pilotos van dejando claro que ese día marcó una línea. En los buques estadounidenses, los oficiales de inteligencia revisan los reportes de los pilotos de Hellcat. Anotan cuántos aviones despegaron, cuántos volvieron, cuántos enemigos fueron vistos, quién derribó a quién, qué tácticas funcionaron y cuáles no. Empiezan a notar algo muy importante. La proporción de pérdidas frente al enemigo ha cambiado a su favor. Antes, el simple anuncio de que venían Zeros ponía a todos en máxima alerta. Eran cazas temidos. Ahora, con el Hellcat, las patrullas de combate aéreo suben sabiendo que, al menos, tienen un avión que puede mirar de frente a ese rival. En Japón, los informes también son claros, aunque no tan cómodos de leer. Los pilotos comentan que los cazas americanos ya no son tan fáciles de derribar. Hablan de aviones que soportan impactos, que suben con fuerza, que no se quedan siempre abajo. Algunos mandos intentan mantener la moral alta, pero no pueden negar una realidad. La ventaja inicial se está perdiendo. La frase de radio, suben como nuestros Zeros, se convierte con el tiempo en símbolo de ese giro. Un comentario espontáneo en plena tensión que dice más que muchas páginas de análisis. Detrás de esas palabras hay varias verdades. El enemigo ya no está técnicamente por detrás. Los estadounidenses han aprendido de sus errores y han respondido con un diseño superior. La industria industrial está inclinando la balanza, porque el Hellcat no solo es un buen avión, también es un avión que se puede producir en masa. Las fábricas estadounidenses trabajan día y noche. Miles de obreros ensamblan motores, alas, fuselajes. La industria norteamericana se pone al servicio de la guerra con una potencia enorme. Cada Hellcat que se pierde puede ser reemplazado. Cada piloto que entrena tiene un avión esperándolo. Cada portaaviones que entra en servicio puede contar con decenas de estos cazas listos para despegar. En cambio, Japón tiene más problemas. La producción de Zeros y otros cazas sigue, pero los recursos son más limitados. El acceso a materias primas, combustible y motores se vuelve cada vez más difícil a medida que avanza la guerra. Además, entrenar pilotos experimentados requiere tiempo, y el tiempo en guerra es un lujo que se agota rápido. Con el paso de los meses, el Hellcat va acumulando victorias. Participa en batallas decisivas en el Pacífico, ataques a bases, defensa de portaaviones, protección de bombarderos en misiones de largo alcance. Cada operación añade nombres, fechas y cifras a su historia. Pero detrás de todas esas cifras hay algo más humano: los pilotos. Muchos de ellos empiezan la guerra sintiendo que van en desventaja. Escucharon historias de Zeros que dominaban el cielo. Algunos vieron caer a sus compañeros en aviones más antiguos.
Para ellos, subirse a un Hellcat es casi como pasar de estar siempre a la defensiva a tener por fin una oportunidad real de contestar. En sus relatos, muchos pilotos coinciden en dos sensaciones. 1. El Hellcat era duro, aguantaba, podía recibir fuego y seguir en vuelo. 2. El Hellcat inspiraba confianza, permitía atacar sin sentirse completamente vendido. Esa confianza cambia la forma de pelear. Los pilotos se atreven a aplicar con rigor las tácticas que les enseñaron: subir, ganar energía, elegir el momento del ataque, disparar ráfagas cortas pero letales y luego volver a subir, sin quedarse demasiado tiempo en un giro donde el cero aún podía ser peligroso. Cada vez que un cero cae hacia el mar, no solo se pierde un avión, se pierde también un piloto que no es fácil de reemplazar. El Japón de esos años ya no puede permitirse sustituir con rapidez a sus veteranos. Mientras tanto, el Hellcat se convierte en una especie de símbolo de la capacidad de adaptación de Estados Unidos. Al principio de la guerra, el ataque a Pearl Harbor y las primeras victorias japonesas en el aire y en el mar hicieron pensar que el imperio japonés tendría el control del Pacífico por mucho tiempo. Pero la historia toma otro camino. La combinación de mejor planeación, nuevas tácticas aéreas, dominio industrial y cazas como el Hellcat va empujando el rumbo de la guerra hacia un desenlace diferente. En este contexto, aquella frase japonesa ya no suena solo a sorpresa, sino a advertencia. El enemigo ha llegado a nuestro nivel y está empezando a pasar de largo. Años después, muchos historiadores miran esos combates y los ven como parte de una transición en la guerra aérea. El tiempo de los cazas ligeros, sin protección, pensados solo para girar y girar, empieza a acabar. La nueva era es la de aviones con más potencia, más protección y más fuego concentrado. La historia del Hellcat y de los ceros recuerda algo importante: ninguna ventaja es eterna. Japón empezó el conflicto con un caza extraordinario para su momento y con pilotos muy bien entrenados, pero no supo o no pudo actualizar ese modelo con la misma rapidez que sus rivales. En cambio, Estados Unidos supo aprender, mejorar y responder con algo nuevo. Al contar esta historia, es fácil perderse en números de derribos, en listas de modelos, en nombres de batallas, pero al final, lo que deja huella es la imagen. Un cero japonés, orgulloso, símbolo de los primeros años del dominio aéreo en el Pacífico. Un Hellcat estadounidense, más grande, más pesado, pero con la fuerza y la resistencia para cambiar las reglas. Y en medio, un piloto japonés que al ver al enemigo trepar, suelta en la radio esa frase que lo dice todo: suben como nuestros ceros. Esa frase, corta, resume un cambio que no solo fue técnico, sino mental. A partir de entonces, los pilotos japoneses saben que el cielo ya no es suyo sin discusión, y los pilotos estadounidenses entienden que con el Hellcat tienen una herramienta capaz de ganar y sobrevivir. El legado del F-6F Hellcat, visto con la perspectiva del tiempo, es enorme. Fue uno de los cazas más efectivos de la historia naval, acumuló una cantidad impresionante de victorias y ayudó a asegurar el dominio aéreo de la Marina de Estados Unidos en el Pacífico. Pero más allá de las cifras, su papel clave fue romper un mito, romper la idea de que el cero era intocable, romper el miedo que muchos pilotos sentían al ver la silueta japonesa acercarse. Ese primer choque, esa primera vez que los japoneses vieron a los Hellcat trepar como sus ceros, marcó el inicio de una nueva etapa. Porque en la Segunda Guerra Mundial, el cielo no solo se llenó de aviones, se llenó de decisiones, de cambios, de respuestas rápidas a un enemigo que también aprendía. Y en ese juego peligroso, el Hellcat fue una de las piezas que inclinó la balanza. La próxima vez que escuches el nombre F-6F Hellcat o veas una imagen de ese caza con alas plegadas en la cubierta de un portaaviones, puedes recordar esto. Hubo un día en el Pacífico en que al verlo subir, un piloto japonés tuvo que admitir por radio que esos cazas enemigos ya podían volar como sus queridos ceros. A partir de ahí, la historia de la guerra en el cielo nunca volvió a ser la misma.